Bueno, y esta mañana el presidente Sebastián Piñera firmó el proyecto de ley que busca extender de 30 a 35 años la carrera militar de los miembros de las Fuerzas Armadas. Queremos conversar sobre esto. Estamos en contacto con el ministro de Defensa, Alberto Espina. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Gusto saludarte, Patricia. ¿Cómo está, Mauricio? Gracias por acompañarnos, ministro. A ver, bueno, esto es un proyecto de ley que tendrá que ser discutido en el Congreso, pero la propuesta del gobierno, ¿qué fundamento tiene? ¿Por qué aumentar en 3 años la carrera de los oficiales y en 5 la de los suboficiales? Lo que además ya marca ahí una diferencia que uno podrá decir, bueno, ¿por qué no aumentarla de manera igual para todos? Porque lo que se quiere llegar es que la carrera sea de 40 años y en la práctica así ocurre, porque la de los oficiales va a durar 41 y la de los suboficiales va a durar 40. De manera que había un desajuste anterior. Lo importante es que nosotros tenemos hoy día Fuerzas Armadas que no solo están preparadas para los casos de guerra, que gracias a Dios no los tenemos, sino además para actuar en los periodos de paz, pero en las emergencias, los terremotos, las catástrofes, en cuidar lo que es nuestros recursos naturales. Lo hacemos en el mar, lo hacemos en la tierra, lo hacemos... Tenemos una función polivalente y no tiene ningún sentido que en el mejor momento de su vida, cuando tienen entre 50 y 55 años, suboficiales y oficiales se vayan a retiro justo cuando están más preparados para poder trabajar con entusiasmo y sobre todo con vocación, como lo hacen, para seguir cumpliendo la función que les corresponde como miembro de la Fuerza Armada. Esto era muy querido en la Fuerza Armada, porque era muy injusto que alguien en el mejor momento le dicen, mire, sabe que ya cumplió una cantidad de años, entonces tiene que irse. Y además, las Fuerzas Armadas nuestras, los integrantes, hombres y mujeres, tenemos más de 15.000 mujeres, no pueden irse a trabajar a las Fuerzas Armadas de otro país. Entonces, es una actividad cuando se termina, en que la persona a edad muy joven quedaba con los brazos cortados, porque en la práctica, lo que había sido durante 35 años la vocación de su vida, simplemente se le cortaba. Y lo que se hace entonces es extender la carrera y adicionalmente, termino el tiro, incorporarle el mérito, y eso es muy importante, porque la costumbre, y yo diría las normas habituales, es que el más antiguo asciende más rápido que el menos antiguo, y aquí se autoriza para que el alto mando y el presidente de la República, a través de una solicitud del ministro de Defensa, pueda alterar en algunos casos esa decisión de tal manera que oficiales o suboficiales que estén haciendo muy bien su trabajo puedan adelantarse en el ascenso frente a otros suboficiales u oficiales en los grados de coronel, comandante y en los grados que son tenientes coroneles o en los grados de oficiales o suboficiales de la Fuerza Armada. Ministro, sí, el Estado gasta más en las pensiones de los jubilados de las Fuerzas Armadas, que son como 100.000 personas, que en el pilar solidario que favorece a 1,5 millones de personas. Ese fue un diagnóstico que hizo en octubre del año pasado el propio presidente Sebastián Piñera. Con estas modificaciones, ¿en cuánto se traduciría de manera concreta el ahorro que se pretende hacer? Los primeros años se va a mantener prácticamente neutro, porque como va a haber se va a pagar a más personas la remuneración, porque no se van a ir a retiro. Pero yo le diría que al cabo de 10 o más años hay un ahorro muy relevante y importante de recursos. Son varios miles de millones de pesos que se van a dejar de tener que invertir o gastar en pensiones, porque se va a tratar de personal activo. ¿Hay una cifra estimada al respecto, ministro? ¿Qué cosa? ¿Alguna cifra estimada al respecto para poder hacer la comparación? Es que tenemos que ver cómo se hace... finalmente cómo sale la ley. Lo que quiero decirles es que van a haber miles de millones de pesos que a contar de progresivamente, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, pero es una cantidad muy grande de dinero que se va a reconocer en su momento en la comisión respectiva del Parlamento. Y eso va a ser una sesión pública, abierta, pero los cálculos nuestros que son varios decenas de miles de millones de pesos que el Estado va a dejar de invertir en pensiones para que lo use en lo que corresponde. Nosotros hoy día necesitamos, frente a los incendios, pilotos. Necesitamos personal especializado que tome las principales tecnologías, hombres y mujeres, para enfrentar las catástrofes. Necesitamos cuidar nuestros 3,5 millones de kilómetros cuadrados de mar, donde el 41% son los recursos marítimos de Chile que están bajo zona de protección por los próximos 100 años. Eso requiere personal especializado y ese personal adquiere su mayor madurez hoy día en el momento en que tiene que llamarse retiro, lo que es una ridiculez. Por lo tanto, alargamos la carrera, permitimos que haya mérito y además que se pueda ascender por mérito y además que sean flexibles los escalafones. ¿Ministro? Si nosotros necesitamos de repente más comandantes o menos coroneles, entonces se va adecuando la planta a las necesidades que el país tiene en periodos de paz, y por supuesto en periodos de un conflicto. Gracias a Dios no tenemos conflictos bélicos, pero sí tenemos mucho requerimiento
en periodos de paz. Ministro Espina, ya que se está pensando en modernizar las Fuerzas Armadas y hacer más eficiente el sistema previsional, ¿qué pasa con las montepidadas particularmente? Usted bien sabe, y esto se ha denunciado en múltiples ocasiones, hijas solteras o mujeres que incluso se casan en el extranjero para no tener un certificado de matrimonio acá en Chile, y se estima en varios miles de millones de pesos Esa lo norma, que se están entregando no, de manera irregular con todas estas situaciones de engaño. A ver, mire, toda situación de engaño o irregular, nosotros hemos sido implacables, y a usted le consta. Desde que yo asumí como ministro de Defensa, todos los hechos que puedan ser irregulares han sido escuchadas las partes, evaluada la situación y aplicadas las sanciones. Y en eso me han acompañado absolutamente, a pesar que es una decisión prioritaria del ministro de Defensa y, por supuesto, el presidente de la República, los comandantes en jefe. De manera que frente a cualquier situación irregular, nosotros la hemos investigado a fondo. Más aún, establecimos lo que no se había hecho nunca en la historia, un convenio con la Contraloría General de la República, que entre otras cosas establece todo el área de pensiones y jubilaciones. Le abrimos todas nuestras cuentas para que revisara si habían malas prácticas, si habían situaciones irregulares. Y no solo eso, nos fuimos a las adquisiciones, fuimos a las remuneraciones, fuimos a las mutuales y por último suscribimos recientemente una resolución ministerial para tener una comisión auditora externa que sea la que revise los recursos. Entonces, se ha hecho un avance enorme, falta mucho por avanzar. Si la Fuerza Armada, Mauricio, tienen el monopolio de la fuerza, porque así lo hace Chile democráticamente, tiene dos exigencias. Una de ellas, que tengan los más altos estándares de honestidad y probidad, porque tienen que ser un ejemplo no solo de la ley, sino que de corrección. Y si hay hechos irregulares, nosotros hemos sido los primeros en actuar escuchando a las partes y, si es necesario, aplicando las sanciones. Y en segundo lugar, tener un respeto irrestricto a los derechos humanos. Quien tiene el monopolio de la fuerza tiene que preocuparse de esos dos principios que son fundamentales y que hoy día nos hacen que, a pesar de las legítimas, a veces críticas o aprehensiones que se hacen, las Fuerzas Armadas, si usted ve la encuesta académica y ve todas las encuestas que se hacen, están dentro de las 5 instituciones mejor evaluadas en el país. Pero nosotros no nos conformamos con eso, porque tenemos mucho más que avanzar en modernizar la carrera. Mañana vamos a votar el fin de la ley del cobre. ¿Cuántos años se estuvo esperando para eso? Yo agradezco porque hemos tenido una colaboración directa de los parlamentarios de la oposición que han trabajado este tema. Entonces vamos a tener modernización de la carrera, aumento en la cantidad de años que se mantiene en la carrera, mérito, flexibilidad de todo lo que son las plantas y finalmente un cambio absoluto de la forma de financiamiento, porque es ridículo que sea la ley del cobre la que financie la capacidad estratégica de nuestro país. Bien. Ministro Alberto Espina, muchas gracias por conversar con nosotros de estos temas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, que les vaya muy bien.